Pues buenas tardes a todos, buenas noches en España, tardes en América. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre enrolamiento. Es que sí, faltan los Eh, y ya. Yo te puedo ayudar luego a llevar alguna cosa cuando creo que Mételos ahí. creo que es un tema que siempre ¿Esto es todo? Sí, creo que es un tema que siempre Vale, por la leche. creo que es un tema que siempre está vigente y se puede mirar siempre desde muchas perspectivas. Entonces, pues mi propósito hoy es contarles nuevamente, quizás sea nuevamente, quizás sea algo que siempre, ¿no? Una versión que puede sonar distinta, pero desde mi perspectiva es desde otra perspectiva. Llevo trabajando los últimos 4 o 5 meses con dos extraordinarios coaches, entrenadores de transformación, dirían, que es John Hanley Jr. y Landon Carter. Landon Carter es un coach que vive ahora mismo en Nueva Zelanda, él es norteamericano, pero tiene unos 50 años de experiencia, es un hombre ya de casi 80 años. Tiene una experiencia, diría yo, de unos 50 años en el tema del crecimiento personal y del desarrollo del potencial humano. Y John tiene 32 años de experiencia. Y hemos estado formando un grupo de coaches norteamericanos, en Estados Unidos, coaches contextuales, 17 personas en la sesión. Y en realidad ellos tienen una conversación de enrolamiento muy amarrada a transformación. Y yo pues no. Entonces ha sido muy rico y muy constructiva la presentación de las dos aristas, de las dos perspectivas. Y lo que quiero hacer hoy es como presentarles nuevamente la perspectiva desde el coaching contextual, y una versión del enrolamiento desde la transformación que me parece atractivo atractivo y diría que enrolador, no sé si esa sea una palabra. Creo que la agenda de la transformación en el mundo, desde que inició la transformación en 1975. Sí, estoy grabando hoy, bueno. Creo que la agenda de la transformación de alguna manera ha contaminado el término de enrolamiento. Y no quiero que suene que esa contaminación ha sido mala, creo que ha sido fundamental para la existencia de la industria de la transformación. Sin embargo, en algún momento esa agenda hizo que se perdiera, desde mi perspectiva, el foco del propósito del ejercicio, el foco del propósito de la misma transformación. Y diría que incluso el foco el foco del propósito de todo el entrenamiento, de todo el proceso. La transformación nace como una respuesta a la conciencia a la conciencia del hecho, de la interpretación, o sea, de la posibilidad, que muchas de las barreras que limitan al ser humano son más mentales que físicas. En algún momento de la historia,
y pudo ser antes, ¿no? Cuando uno lee a Sócrates, cuando uno lee a Platón, cuando uno lee a, a Homero, cuando uno lee a Nietzsche, cuando uno lee a gente a lo largo de la historia, ¿no? Descartes, pues hay como la sospecha de que hay algo más que lo que simplemente vemos que nos limita. Pero creo que la persona que realmente empezó a mirar profundamente es eso que nos limita, se llama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard quizás es el primer autor que realmente empieza a decir, miren, es que el ser humano tiene un componente existencial y tiene un componente que él lo llama un componente ético, ¿no? Que está dormido y que se va despertando con el transcurrir de la vida. De alguna manera propone que hay que el ser humano tiene el componente ser humano y el componente ser que se llama a sí mismo ser humano, más el componente físico, más el componente espiritual que por supuesto están ahí de alguna manera y pues no son el punto del caso de nuestras discusiones. Lo cierto es que quien yo soy está compuesto por el yo soy que mi existencia ha construido y el yo soy que se cuestiona quién es, ¿no? Son distintos. El yo soy, la respuesta de quién soy es distinta a quien se hace la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Es un ente que está dentro de mí que se hace la pregunta. Y luego mi mente produce una respuesta. Ese es el ser humano. Esa es la construcción existencial de quien yo soy. Y la construcción existencial de quien yo soy me limita, me determina. Es lo que algunas personas llaman el ego, ¿no? El ego, ¿no? El nerdo para nosotros en transformación. La loca, le dicen algunos autores, ¿no? La loca o el loco. Es distinto de mí. Ahora, ese ego me limita. Es la construcción existencial que yo voy creando a lo largo de mi vida. Y muy pocos seres humanos llegan a un nivel de autoconocimiento que les permiten entender esta distinción. Porque puede que la comprendamos, puede que la entendamos, ¿no? Que la veamos, pero pienso que cuesta mucho entrenamiento ver que realmente detrás de mi existencia hay algo que yo no, que está ahí, pero yo no lo veo. La transformación propone que es lo que nos une, ¿no? Cuando hablamos de la visión de una humanidad, ¿no? Un ser humano, una humanidad. Eso que nos une a todos es ese ser, es ese ente que está detrás de mi construcción existencial, que se cuestiona quién es, pero no se juzga, solo se cuestiona. Y ese ser es parte de un ser universal.
algunos lo llaman, la física lo llama el campo cuántico, ¿no? La unidad, ¿no? Ahora hay autores que le dicen el corazón, estamos todos unidos por la inteligencia del corazón, lo que nos une es la energía del corazón. Creo que tienen, creo que tienen podemos ponerlo en palabras de 1000 maneras. En lo que creo que están muchos autores y muchos estudiosos de acuerdo es que hay algo ahí que nos une. Ahora, ¿qué me mantiene separado de eso? Desconectado de ese espacio, de ese ente, mi ego, la construcción existencial de mi cerebro sobre quién yo soy. Insisto, puede que lo entendamos filosóficamente o conceptualmente, pero vivirlo, verlo, experimentarlo, es otra historia, ¿no? Mi construcción existencial me limita, tiene una historia, ¿no? Tiene una narrativa que determina lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr, lo que es posible para mí, lo que no es posible para mí. Determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y por lo tanto, determina lo que es posible y lo que es imposible para quién, para mí. Pero cuando digo mí, estoy hablando de mi versión de esa construcción existencial. Porque en lo que está detrás, que es ese campo universal que nos une a todos, todo es posible. Todo lo que es humanamente posible para el ser humano es posible para todos los seres humanos. Es decir, desde los logros de los más grandes atletas a los logros de los más grandes, de los hombres más ricos y poderosos del mundo, hasta las atrocidades de los seres humanos más atroces del planeta, son posibles para todo el mundo, porque todos compartimos ese espacio del ser que es el ser humano. Ahora, creo que en algún momento de la historia, en algún momento del transcurrir de la transformación, aparece la posibilidad de conectar, entre comillas, con ese ser que está detrás de mi construcción, de mi construcción existencial. Es tal vez teórico, ¿no? No es un estado en el que yo pueda existir permanentemente, pero creo que se habla de la posibilidad de que en pequeños momentos, en pequeños instantes del tiempo, yo me salga de mi construcción existencial y conecte, ¿no? Y expanda mi contexto y conecte con con esa unidad, ¿no? Pienso que ese era, o esa es en el fondo lo que propone transformación. Sacar mi ego a un lado, poder poner mi ego a un lado, lo cual es virtualmente imposible, pero si yo saco mi construcción existencial de un lado, si saco mi ego a un lado, voy a estar totalmente conectado con todos los seres humanos del planeta y con el universo, porque podríamos ir más allá y decir que es lo que es algo que une a todo el universo, ¿no? El polvo cósmico, eh, Dios,
el estado de iluminación. No sé, se llama de muchas maneras. Y desde la perspectiva de transformación, el enrolamiento implicaba llegar a ese lugar, o implica de alguna manera llegar a ese lugar, ubicarme en ese lugar. Creo que es una exploración y es una búsqueda muy poderosa para el ser humano, ¿no? Llegar a reconectar con eso. Y mucho más poderoso aún si en el proceso apoyo a otros a reconectar con eso. Ahora, poner mi ego a un lado y o llevar a otro ser humano a poner su ego a un lado es un proceso sumamente metarrazonable para ambos. Y no sé, y si se está buscando hacerlo porque allá se va a encontrar la paz o el poder o la satisfacción, entonces no vas a llegar porque en ese lugar no hay nada. O sea, es el lugar en donde nada significa nada y todo es posible. Quizás el único medium en el que yo he creído en mi vida, a pesar de que, por supuesto, hay detractores, se llama John Edwards. Es un canadiense que tiene un norteamericano que tiene un don de poder hablar con las personas que han trascendido la vida, ¿no? Y cada vez que hace sus presentaciones y que está con un público y el público le pregunta, no, pues dile a mi hijo que lo siento. Y él les dice, no, es que él está en un lugar en donde eso ya no es relevante, ¿no? Lo que pasó en este campo ya no es relevante. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay amor, simplemente están ahí, ¿no? Ahí están. Entonces, la búsqueda de llegar a ese espacio para sentir satisfacción o para sentir plenitud o para sentir algo, me desengancha de la posibilidad de llegar a ese lugar porque es un lugar en donde nada significa nada. Es decir, no hay plenitud en el ser. La plenitud la quiere conseguir mi ego, no ese ser o ese estado, no sé cómo llamarlo. Allá nada, no significa nada, es un estado de conexión, simplemente estamos conectados. En el momento en que las personas empiezan a hablar de que ese es un estado ideal, ya hay un juicio, porque si es ideal, significa que estamos en un estado no ideal. Luego ese juicio ya no es parte de ese estado. Todo juicio al respecto, todo bien, toda descripción de ese lugar como un lugar mejor o un lugar, toda descripción de ese lugar lo descalifica, ¿no? Insisto, porque es un lugar en donde hay conexión y es todo lo que hay, conexión. Pero no hay juicio, no hay ego. ¿Se puede llegar? Es una buena pregunta, ¿no? Es tal vez la búsqueda de transformación, ¿no? Si los seres humanos estuviéramos evolutivamente en un lugar distinto en cuanto a la evolución de nuestro cerebro, quizá podríamos estar en ese lugar, pero nuestro cerebro tiene un mecanismo de protección que le impide evolucionar, que le ha impedido evolucionar en los últimos 100.000 años. Ahora, el mecanismo de protección es construir una historia
aferrarse a esa historia y volver esa historia la verdad. ¿Y cómo la vuelvo la verdad? Pues cualquier manifestación de oposición a mi versión, pues es atacada, es considerada una amenaza y la rehuyo. Pues Ivana me pregunta cómo sé que en ese lugar hay solo conexión. No lo sé. Lo que sí sé es que si yo me desprendo de mi ego, solo soy. Ni soy feliz, ni soy triste, o sea, lo que determina mi existencia es mi ego. Y todas las emociones y sensaciones que tienen que ver con la existencia son creaciones de mi ego. Pues ese es mi tema filosófico. Es decir, creo que cómo desprenderme de mi ego es precisamente voy a llamarlo mi discusión filosófica con la transformación. Porque la transformación tradicional o clásica propone que yo me despego de mi ego cuando enrolo a alguien al entrenamiento. Y eso me parece que es una estupidez. No creo que la evidencia de que yo me desprendí de mi ego es que yo enrolé a alguien al entrenamiento. Y menos cuando mi conversación de enrolamiento es hacer una diferencia, es decir, lo bueno, lo correcto, lo apropiado es enrolar. En ese momento lo que hay es ego, ¿no? Yo no sé cómo desprenderme de mi ego. No tengo ideas. Si supiera, pues estaríamos hablando sobre cómo desprendernos del ego. No es el catalizador, yo creo que es lo que nos mantiene separados. El ego me mantiene separado de ese espacio de no manifestar, no sé cómo llamarlo, insisto, no le quiero poner un nombre porque ese espacio Landon lo dice oneness, ¿no? De unidad, ¿no? Un espacio de unidad. El ego me mantiene separado de ese espacio. De alguna manera la transformación, partiendo de esta conversación, creo que llegó a, oiga, aquí hay una extraordinaria oportunidad de crear un proceso en el que el ser humano pueda explorar ese ego, ¿no? Explorar cómo me controla, explorar cómo me maneja en automático. No necesariamente con el propósito de llegar a ese lugar de desprendimiento del ego, sino más bien para que el ego deje de ser el limitante de mi creación de resultados en mi vida. Porque en el momento en que el propósito es simplemente desprenderse del ego por desprenderse del ego, pues, ¿cómo sé que me desprendí del ego? Porque mi ego me está diciendo me desprendí del ego. Y entonces es el ego el que está mandando. Sí, puede ser nirvana, puede ser nirvana, ¿no? Ese estado ideal, ese estado de
conexión, de éxtasis total, ¿no? Sin embargo, insisto en que desde mi perspectiva personal, ya el ponerle lugar de éxtasis significa que es un lugar bueno y yo pienso que lo único que califica un lugar como bueno o mejor es el ego. Entonces, pareciera que sigue siendo una manifestación lingüística del ego. El ego no es necesario en el mundo, el ego no es necesario, pero el ego es lo que tenemos, es el nivel de conciencia que está disponible para nosotros ahora mismo, dada la evolución de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿Necesario o no necesario? No sé, pero dado el nivel evolutivo de mi cerebro, dado que yo solo soy consciente del 10 al 15% de mis pensamientos, dado que mi cerebro está entrenado para pensar que eso que ves es real, existe, porque lo veo, construyo una historia sobre mí y pienso que esa historia es real, porque la viví, me determina y también me limita. Creo que la única manera creería que el camino para desprenderme del ego implicaría una evolución cerebral que no está ocurriendo, insisto, porque el cerebro tiene unos mecanismos de defensa extraordinarios para no evolucionar. Evolucionar, o sea, evolucionar, no hablo de envejecer, evolucionar. Que en lugar de ser conscientes del 15%, seamos conscientes del 85% de nuestro diálogo interno. Eso no está ocurriendo. Las personas que meditan, lo calman, de acuerdo, lo calman, pero están trabajando con ese 10%. No tenemos acceso a ese 85% inconsciente. Yo no tengo el acceso de decir, ok, corazón, deja de latir. Esa conversación está allá adentro. Personas que han logrado grandes cosas, lo que logra, ¿no? Calimán, el hombre increíble en sus cómics, él podía bajar sus pulsaciones por minuto mediante procesos de meditación, pero Calimán es un personaje de la fantasía. Es decir, tenemos la habilidad, sí, pero no tenemos acceso a esa habilidad porque está en un lugar de nuestro cerebro al cual nosotros no tenemos acceso. Entonces, está ahí. Hay una construcción que yo la fabriqué basada en mi experiencia, en mi existencia, en mi experiencia de vida. Mi cerebro. Yo sé que yo tengo mi cerebro, pero yo pienso que yo soy mi cerebro. O mi cerebro quiere que yo piense que yo soy mi cerebro. E insisto que creo que es una grandiosa búsqueda, ¿no? llegar a ese momento. Habría que morir. Quizás la muerte es eso. Cuando mi cerebro se muere, en ese momento realmente ahí entro a ser parte de ese todo, porque ya mi cerebro no está en la mitad. Sí, no, seguro, hay gente que lo ha logrado y dice que lo ha logrado, pero no sé, estoy hablando de la regularidad del mundo, no lo sé, ¿no? Buda dicen que logró eso, Jesús de Nazaret dicen que logró eso. Tenían acceso a una mayor proporción de conciencia, pero ya están muertos, no están a nuestro acceso hoy. Entonces,
volvamos al tema del enrolamiento, porque es que creo que una buena idea se convirtió en una herramienta de mercadeo. El ego nos da una falsa identidad, pues falsa implicaría que hay una verdadera y tampoco hay una verdadera. Nos da una identidad. No sé si es falsa o es verdadera, pero es una identidad. Y esa identidad ni siquiera es lineal, ni siquiera es lineal. Es decir, nuestra identidad no es un resultado directo de nuestra experiencia, sino es un resultado de nuestra interpretación de nuestra experiencia. Y la interpretación es distinta dependiendo del punto de vista de cada observador. Entonces tú puedes tener dos hijos, dos gemelos que nacieron el mismo día de la misma madre y vivieron la misma vida toda la vida y resulta que son totalmente distintos en su personalidad. Es decir, que su identidad es distinta. ¿Por qué? Porque son dos observadores distintos que interpretaron de manera distinta la misma existencia. Ahora, falsa, no sé, porque es que decir falsa, insisto, implicaría que hay una verdadera. Por eso cuando la gente me dice, yo quiero conectar con mi verdadera esencia, yo me muero la risa. ¿Cuál es tu verdadera esencia? Mi verdadero yo. Juá, ¿cuál es? No hay un verdadero yo, hay un yo. Ahora, ese yo me puede limitar o me puede apoyar. ¿Para qué? Para crear la vida que yo quiero crear o no. Pero mi verdadera esencia, no sé, mi esencia. Exploremos de qué manera mi ego me limita, de qué manera mi ego me mantiene dentro de una línea, de una vida, de un futuro predecible, pero solamente con el propósito de que cuando yo no quiera esa vida predecible, yo pueda hacer algo al respecto. Y vuelvo al tema del enrolamiento. Creo que la estructura de la transformación propuso algo muy poderoso, que es, vamos a explorar esas conversaciones subyacentes, vamos a mirar esas creencias que te manejan en automático, para que puedas elegir si te dejas llevar o no por esas creencias. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la vida que dices querer vivir. No ponerlas en duda por ponerlas en duda. Porque ponerlas en duda es lo que llamamos la duda pirrónica, que no sirve para nada excepto para perder el sentido de la vida. No es poner en duda mis creencias y mi sistema, no es poner en duda mi ser por ponerlo en duda, es ponerlo en duda con un propósito. Ahora, el gran agujero que abre el enrolamiento es que ese propósito puede ser o el tuyo para la vida que tú quieres crear, o yo te voy a insertar en tu sistema operacional un disquete con un propósito. Y ese propósito es crear un mundo que funcione para todos. No es un mal propósito, pero no es tuyo. Es mío, yo te lo inserté. No es un mal propósito, insisto, pero no es tuyo, es mío. O el propósito de hacer una diferencia en el mundo. No es un mal propósito, pero no es tuyo, yo te lo inserté. Y ahí es donde yo entro pues en discusión, ¿no? Con el enrolamiento entendido como vamos a hacer una diferencia, vamos a crear un mundo que funcione para todos, vamos a, no sé. Ahora, esto tiene una fundación filosófica
y soy claro en ella. Yo no creo en un mundo que funcione para todos, porque todos en este mundo vamos a morir. Yo no creo que yo pueda hacer una diferencia en tu vida, porque tú vas a morir. No puedo hacer una diferencia sería evitarte morir o evitar que la gente que amas muera. Entonces, la opción de impulso vivencial y del coaching contextual es: hagamos de este viaje lo más agradable posible mientras llega el momento de la muerte. Para ti y para la gente que te rodea. ¿Y qué es lo más agradable posible? Dime tú. Dime tú a mí cuál es la versión más agradable del viaje de tu vida. Y yo te apoyo a eso. Dime tú a mí cuál es la versión más agradable del viaje de tu vida y yo te apoyo a eso. Porque yo no sé cuál es la versión más agradable del viaje de la vida, ¿no? Yo no sé qué es el alter ego. No tengo idea. En serio, no tengo idea. Yo no sé si haya otra identidad. Es irrelevante. Ese es el cerebro buscando maneras de quedarse en la discusión y perderse el mensaje. Porque el mensaje es: dime cuál es la vida que tú quieres vivir y yo voy a apoyarte a ti a vivir esa vida. Porque lo único que te está evitando vivir esa vida son tus conversaciones limitantes, son tus conversaciones, es tu diálogo interno, el consciente y el inconsciente. No hay otra cosa. Claro, podemos armar una discusión psicológica, psiquiátrica, filosófica sobre el alter ego y cuál es la identidad real y cuál es, no, si el ego es necesario o no es necesario, pues eso es irrelevante. Alguien va a tener la razón al final o no. La pregunta para mí, desde el coaching contextual y desde la transformación contextual es: ¿cuál es la vida que tú quieres vivir que no está ocurriendo? Porque lo único que está evitándote que eso ocurra es tu historia. Ahora, que en algún momento de todo este trayecto es posible que yo ponga mi ego a un lado, es posible. Pero poner mi ego a un lado para conectar con la unidad, pues ojalá se pueda lograr, yo no lo sé. Es más, Landon me preguntaba, y seguro que tú lo has sentido muchas veces, y yo, pues claro, yo he sentido, ha habido momentos en donde yo estoy en un salón y yo hago una pregunta, la persona se para, se rompe, encuentra lo que lo frenó, a mí se me eriza el pelo, me empodero, me siento conectado con esa persona, pues chévere, pero eso dura un segundo, 2 segundos y luego vuelvo otra vez a pensar, me rasca la cola. Pues chévere, pero yo, ese no es decir, no dura, no puede ser el propósito de mi vida es experimentar eso, porque dura unos pequeños segundos. Ahora, yo puedo entrenarme, y es el propósito de todo este entrenamiento, a poner mi ego a un lado, ¿no? Al proceso de poner mi ego a un lado y tomar una acción metarrazonable. Porque cuando yo tomo una acción metarrazonable, estoy poniendo mi ego a un lado. Mi ego es el que me dice lo que es razonable. Mi ego es lo que me dice lo que no es razonable. Mi ego es lo que me dice lo que es correcto. Mi ego es lo que me dice lo que no es correcto. Entonces, lanzarme a crear un resultado y a tomar una acción metarrazonable pareciera que es un ejercicio muy válido para poner mi ego a un lado. Es más, yo diría que en la vida del ser humano,
muchas veces la vida te lleva a poner tu ego a un lado. Esto que está pasando en el planeta, esto cogió el ego de todo el mundo. Todos tuvimos que poner nuestro ego a un lado. El problema lo está causando la gente que no está poniendo su ego a un lado. Y si quieren, el problema lo causó alguien que no puso su ego a un lado, ¿no? Los chinos que comían murciélagos no pusieron su ego a un lado y se comieron el murciélago que no era y generaron toda esta joda. Y los que tenían, y los chinos de esta primera ciudad de Guangzhou, que debían haber puesto su ego a un lado y haber, en el momento en que apareció el primer coronavirus en un microscopio, debieron haber puesto su ego a un lado y haberle dicho al mundo, aquí hay una joda que puede ser peligrosa, y no lo hicieron, y entonces eso se expandió. Y ahora el 90% del planeta tiene su ego a un lado porque no estamos trabajando, no estamos generando los ingresos que generábamos antes, estamos confinados y apenas abren un huequito, todos los egos se metieron por ahí y ya sabemos lo que está pasando. Pero algunos hemos puesto el ego a un lado. Es decir, yo creo que ni siquiera tenemos que aprender a hacerlo. Yo creo que ha habido momentos en tu vida en donde la vida te ha puesto entre la espada y la pared y tú has requerido dar un salto de fe y poner tu ego a un lado y dejar tu historia a un lado y tomar una acción fuera de lo razonable para ti. Y de pronto a veces salió bien, de pronto a veces salió mal, pero que lo hiciste, lo hiciste. Y eso es lo que yo digo cuando hacemos el avanzado de que yo no te voy a enseñar a cómo expandir tu contexto, tú ya sabes hacerlo. Lo que pasa es que solo lo hacemos cuando la vida nos pone entre la espada y la pared. No lo hacemos cuando lo elegimos. Lo hacemos cuando la vida nos pone entre la espada y la pared. Ahí es cuando hacemos el salto. Ahí es cuando nos movemos. Pero no lo estamos eligiendo nosotros, lo está eligiendo la vida. Lo está eligiendo la suerte, lo está eligiendo la vida predecible. ¿No? Lo están eligiendo otros. Con un ego más grande o con más poder o con más dinero, ¿no? Pero no lo estoy eligiendo yo. Lo están eligiendo otros por mí. Entonces, todo lo que propone el coaching contextual, el entrenamiento es entrénate en moverte tú, ¿cuándo? Cuando te dé la gana. ¿Y por qué te va a dar la gana? No porque me hinchan las pelotas, porque la vida que está ocurriendo no es la vida que yo quiero vivir. Pero tú, no yo diciéndote, esa vida que estás viviendo es mediocre. No yo diciéndote, estás equivocado o estás jodido y te tengo la cura y se llama impulso vivencial o transformación o el básico o conciencia o identificar. Tú, porque tú puedes notar que la vida que estás viviendo no es la que tú quieres vivir. Y aquí tenemos un mecanismo para que se alinee mejor la vida que estás viviendo con la vida que tú quieres. Un mecanismo. El único no lo es. Hay muchos. Es uno. Sería demasiado prepotente de mi parte decir que este es el único camino. Durante 15 años yo pensaba, el que no está transformado es un mediocre. Porque me habían vendido la idea que este era el único camino. No, esa idea me la vendieron para volverme un buen vendedor del producto. Y yo me volví un buen vendedor del producto básico avanzado PL. Y lo que estamos creando o lo que se crea en muchísimos centros del mundo son buenos vendedores del producto. Porque te estamos diciendo, este es el camino correcto, la gente tiene que hacer el entrenamiento.
Y yo no creo. Su vida puede ser distinta si lo hace, sí. Creo que es bastante metarrazonable decirle a alguien, darle retroalimentación y proponerle que quizás pare y mire si la vida que está viviendo es la que él quiere o ella quiere vivir. Y en ese proceso de pronto alguien nos dirá, no se meta, no es su problema. Ah, bueno, no es mi problema. O algunos dirán, ¿sabes qué? Sí, honestamente sí. Esto que está pasando en mi vida no es lo que yo quiero. Y entonces decirles, ¿sabes qué? Yo estaba igual que tú. Es más, yo sigo en el camino y encontré una herramienta que me apoya y quiero ofrecerte esa herramienta, pero esa herramienta no lo va a hacer por ti. Esa herramienta te va a apoyar, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Es como invitarlos a sabiendas de que eso no funciona si ellos no ponen de su parte. Esa es una conversación honesta de enrolamiento. La conversación de, ay, esto va a cambiar tu vida porque a mí me cambió la mía. Mira, esto no cambió la vida tuya. Ustedes han hecho, algunos de ustedes, básico, avanzado, PL, Academia de Entrenadores, y ¿cambió tu vida? Perdóname. Mira tu peso, mira tu relación de pareja, mira tu billetera, mira. No cambió nada. Ha habido pequeños momentos de wow, gracias a que me entrené. Pero ¿sabes qué hace tu ego? Te hace olvidar que esos momentos de wow ocurrieron única y exclusivamente porque te entrenaste. Porque si no te hubieras entrenado, esos momentos de wow no hubieran ocurrido. Ahora, no estoy diciendo que no hubieran ocurrido fuera una mala vida. Era la vida que estaba disponible para ti. Entonces, esa es una conversación, desde mi perspectiva, honesta. Honesta. Te voy a invitar a hacer algo que no tiene sentido para mí, invitarte, porque es que no depende de, o sea, que lo hagas no da ninguna garantía. Voy a cuestionar tu statu quo y voy a aceptar que mi vida no es perfecta, pero que he tenido pequeños momentos de triunfo gracias a que me entrené. Voy a ser honesto, honesta contigo. Desde mi perspectiva hay cosas en tu vida que podrían estar distintas. No mejor, sino distintas. Y si te interesa cambiarlas, pues hay este proceso. Y si no, no lo hagas. ¿Para qué? ¿Para cumplir una promesa y para llenar el salón de gente que está así? No creo. Ahora, la verdad es que, creo que la verdad es que esos pequeños momentos de triunfo, esos pequeños triunfos, esas pequeñas veces en que yo elijo salirme de mi contexto y crear la vida que yo declaro, esas pequeñas cunas, como lo llamo yo, valen la pena compartirlas porque van a hacer que el viaje hacia la muerte de la gente que me rodea sea más placentero. Y quizás ese es el único propósito que tenemos los seres humanos. Y es que, imagínate tú un mundo en donde todos tuviéramos como propósito hacer del viaje hacia la muerte lo más placentero posible para la gente que nos rodea. Mientras hay un remedio para la muerte, porque pues cuando haya un remedio para la muerte tendremos que cambiar de propósito. Por lo menos eso es lo que me mueve a mí.
Mi hashtag listos para morir no tiene otro significado que ese. Y es que tu viaje hacia la muerte sea lo más amable posible. Que tu viaje hacia la muerte sea la vida que tú declaras y no la vida que tu pasado determina o los demás determinan. Y si tú me dices que tú quieres seguir viviendo la misma vida, pues yo respeto eso. No te entrenes. ¿Para qué? Pero si hay cosas ahora mismo en la vida tuya que no están funcionando, es porque tu contexto no lo permiten. Esos resultados están fuera de tu contexto. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrenarse en expandir mi contexto, en salirme de mi contexto. Y para salirme de mi contexto, yo tengo que poner mi ego a un lado y dar el brinco. Y cada vez que yo logro poner mi ego a un lado y dar el brinco, ocurre transformación. Pero al segundo que ocurre la transformación, regreso a lo mismo. La cuna y luego me bajan. Estira. Retroalimentación, catarsis, estiramiento y cuna. Y luego retroalimentación. Y luego catarsis. Y luego estiramiento y luego cuna, ¿no? La armonía de la vida. A veces estoy de cuna, a veces estoy en catarsis. Desde esa perspectiva es mi postura de que la metáfora del avanzado es la metáfora de la vida. Entonces, enrolamiento es una invitación a que te entrenes a salirte de tu contexto. Porque la vida que no está ocurriendo ahora mismo para ti no está dentro de tu contexto. Si estuviera dentro de tu contexto, ya estarías viviendo esa vida. Ya estaría ocurriendo. No habría necesidad de entrenamientos ni de entrenadores. Si la vida me diera lo que yo quiero, ya lo tendría. ¿Qué me da la vida? Lo que yo me gano, lo que yo construyo, lo que yo creo, desde mi palabra y desde mi ser. Cuando lo que yo estoy creando desde mi palabra y desde mi ser no es lo que yo quiero, requiero a alguien que me apoye, porque hay algo, eso no está pasando es porque yo no estoy viendo algo. Entonces, la invitación de un entrenador de transformación al mundo es a que se incomode, porque el enrolar es incómodo. Enrolar es salirme de mi contexto, es ir a donde una persona y ofrecerle un producto que no existe, que no soluciona nada, que no es vendible, que no es atractivo. Eso me saca a mí, eso es poner mi ego que dice si está bien regular o mal a un lado, ir y tomar una acción. Entonces yo me estoy entrenando en poner mi ego a un lado cuando voy a enrolar. Si yo voy a enrolar feliz porque me encanta enrolar, entonces no estoy haciendo el ejercicio. Ahora, si estoy viendo feliz a enrolar, no estoy enrolando, estoy vendiendo el entrenamiento. Estoy yendo a decirle a la gente, este entrenamiento va a salvar tu vida, este entrenamiento va a cambiar tu vida, este entrenamiento es una barraquera, este entrenamiento es divertido, este entrenamiento es una pute. Estás vendiendo el entrenamiento, no estás enrolando. Gracias, lo acepto, lo agradezco, pero tiene dos problemas. Uno, que Ernesto va a tener un resistente de mierda en el salón, porque está esperando que Ernesto lo haga por él en el básico y luego yo en el avanzado y luego Andrés en el PL. Está esperando que lo hagan por él porque le ofrecieron el taller que iba a solucionar su vida. Y dos, tú no te estás entrenando en incomodarte.
en el ejercicio de enrolamiento. El ejercicio de enrolamiento es un ejercicio incómodo. Es poner mi ego a un lado y tomar una acción. Ahora, ¿para qué hago ese ejercicio? Para que luego en mi vida yo pueda hacer lo mismo. Me entrene en poner mi ego a un lado. Ya no en enrolamiento, sino en mi relación de pareja, o en manejo de mis finanzas, o en el manejo de mi salud. Poner mi ego a un lado y lanzarme por un propósito. Ahora, quizás cuando pongo mi ego a un lado y me mando y me lanzo, estoy conectado con la unidad. De pronto, no lo sé. Quizás en esos pequeños momentos cuando lo logramos, ¿no? Cuando alguien ve la posibilidad, o sea, cuando realmente se enrola en mierda, hay un lugar en donde yo puedo ir y trabajar en mí y generar un resultado que no estoy logrando por mí mismo y ven esa posibilidad y le brillan los ojitos de esperanza. En ese momento tú estás conectado con esa unidad, de pronto. Y es lo mejor que tienes. Porque pensamos, tu ego te quiere hacer pensar, no, si yo no siento, si yo no experimento esta sensación de emoción y de alegría y de placer, entonces no estoy haciendo nada. Y yo no sé qué, yo no sé lo que se experimenta cuando soy uno con otra persona. Creo que lo he experimentado, pero no sé cómo va a ser la próxima. Algunas veces, no, ayer estaba mi nieto graduándose del colegio y durante 14 segundos que pudimos hablar, fuimos uno. Pero no sé, me lo invento por la experiencia. Insisto que como entrenador o como coach, el, el, gran, el gran reto es mostrarle el valor a la persona de expandir su contexto. Es a través del lenguaje y de la manera como me estoy presentando, mostrarle a otro que lo que piensa que no es posible, sí es posible. Y todavía más grande si yo mismo pienso que no es posible. Si yo mismo sé que esto no depende del entrenador, ni del entrenamiento, ni del centro, sino de la persona. Lo demás es un catalítico, sí, es un gimnasio. Te voy a vender la membresía del gimnasio donde te garantizan que vas a perder de peso. Ahora, ¿quieres saber por qué en esta reunión hay 16 personas y no 55? Por eso, porque les ofrecieron un gimnasio que les iba a cambiar la vida y no les cambió la vida. Y a ustedes 16, de pronto, no sé si alguno no estará ahí, le está llegando que el trabajo lo tengo que hacer yo. Sí, el gimnasio es bueno, sí, los instructores son buenos, sí, el proceso es bueno, pero el trabajo lo tengo que hacer yo. Y los 40 que no llegaron o que no llegan es porque cuando los enrolaron les dijeron, allá les van a solucionar sus problemas. Como no se lo solucionaron, están allá resintiendo el proceso, resintiendo a quien lo enroló, resintiendo a la vida porque no hay esperanza. Y yo creo que yo, la gran mayoría de la gente que yo la enrolé desde venderles el entrenamiento. Yo soy un extraordinario vendedor. Yo le vendí el entrenamiento a mucha gente. Mucha gente compró el entrenamiento. Muchas de esas personas entraron al entrenamiento, la cacharon, ¿no? Se pusieron el sombrero o sea, giraron su postura de, ah, no, esto soy yo. Y la sacaron del estadio. Y cada cuna, cada reto que lograron, pues para mí fue un momento de conexión extraordinario.
Sí, lo que pasa es que yo no confío en mí, Rosalina. Yo no confío en mí porque mi ego está metido en la mitad. Por eso en el entrenamiento el impacto tiene que ser para afuera, no para adentro. ¿Sí me entienden eso? El impacto no puede ser para adentro. El impacto tiene que ser para afuera. El ego quiere hacerte pensar que el impacto tiene que ser para adentro. No, tiene que ser para afuera. ¿Qué tal lanzarme a hacer cosas en las cuales yo no creo que soy capaz de hacer, pero confío en mí? Entonces, la gente me dice, es que yo no puedo invitar a la gente a hacer nada que si yo mismo no creo en mí. De malas. O sea, ese juego no lo vas a ganar nunca porque tú solo puedes creer en lo que tu mente te dice que es posible. Así que lánzate sin creer en ti. Ese juego es grande. A pesar de que tú no crees en ti, lánzate. A pesar de que tú piensas que no estás enrolado en ti, lánzate. Saca tu ego del medio. El que no cree, el que no confía es tu ego. A veces. Pero no es de cómo yo me sienta, Ivy. Esto no es de cómo yo me sienta. Mira, si yo me quiero sentir bien, me tomo 4 cervezas y me siento bien. O 2 copas de vino. O le hago el amor a mi esposa. No tengo que enrolar para sentirme bien. A veces es chévere. A veces yo he enrolado a gente que ha logrado cosas grandes y he enrolado a gente que ha perdido su dinero. O a veces he enrolado a gente que yo perdí el dinero porque yo les pagué. Nunca, 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 nadie que yo haya enrolado, nunca, nadie que yo haya enrolado y haya creado algo gracias al entrenamiento, me ha venido y me ha dicho, César, gracias. Después del avanzado, la gente viene y dice, ay, César, me cambiaste la vida y jamás los vuelvo a ver. Si lo estoy haciendo, si hacemos esto porque nos van a agradecer o porque me voy a sentir feliz, no lo hagas por eso. Vete a, vete a una iglesia donde le den de comer a los pobres por las noches y sírveles y esa gente te va a agradecer, esa gente te agradece, dice gracias, Dios lo bendiga, te lo dicen. Y si te quieres sentir bien, pues fuma marihuana, te hace sentir bien. ¿Puedo intervenir así, hablando? Claro. Por eso es más. No es que enrolar para sentirte bien, pero tampoco creo que enrolar siempre es sentirte mal o No, sentirte incómodo. Siempre cuando enrolas es incómodo. el proceso tiene que ser incómodo, si no, no es enrolamiento, sino venta, el proceso. Es un estiramiento, Ivy. El proceso, pero cuando el ejercicio de enrolar es un estiramiento. Ahora. Sí, pero cuando enrolas en la vida. También es un estiramiento. Digo, si estás creando algo por fuera de tu contexto de sobrevivencia, es un estiramiento. Y yo lo que quiero es que te entrenes en estirarte por fuera de tu contexto de sobrevivencia. Claro, luego viene la cuna. Cuando logras el resultado, vuelas. Pero la caminata hasta lograr el resultado, si no está siendo incómodo, ahora, si no está siendo incómodo, no es enrolamiento. Ahora, yo no te estoy diciendo que todo tiene que ser incómodo. Ojo.
porque yo una vez que creo mi contexto y lo expando, yo me divierto y creo más resultados dentro de ese contexto, que no son incómodos, Eso. ¿no? Así sí que tiene más sentido. Más pero en claro, mi cabeza. claro, esto no es enrolar yo todo el tiempo no estoy enrolando. Lo que pasa es que usamos mira, si mi esposa quiere ir a cine, no me enrola ir a cine. Me convence. Me vende la idea, me manipula, ponle otra palabra, pero no me enrola ir a cine. Lo que pasa es que en el lenguaje el enrolamiento se volvió la palabra que uso para cada vez que convenzo a otra persona que haga algo, lo estoy enrolando. No. El enrolamiento implica incomodidad de mi parte y de la parte de la otra persona. Lo demás es venta, convencimiento, acuerdo. No es enrolamiento. Pero se volvió la palabra, lo volvemos la palabra ¿cómo se llama? Describir cualquier evento de relación donde yo genero un resultado y no. Por eso en la formación yo les hablaba de la diferencia entre relación automática y relación efectiva. No lo recuerdan, pero yo claramente hago la distinción. ¿Cuál es la relación automática? La relación que se da, no se da. Yo todos los días tengo relaciones automáticas con mi esposa, con mis hijos, pero eso no es una relación efectiva. La relación efectiva es la que yo declaro qué va a ocurrir, que mi mente me dice, eso no va a pasar. Y luego lo enrolo a alguien y creo ese resultado y en ese momento hay una relación efectiva. Hubo enrolamiento. Lo demás no es enrolamiento, lo demás es una relación. De acuerdo, Rosalina, pero no lo vuelvas. Ojo, porque todos tenemos una conversación de que la vida es dura y entonces quiero volverlo todo un estiramiento y no tiene que ser así. Necesitamos disfrutar de la vida. ¿Me entiendes, ¿Puedo hacer Iván? una pregunta? Ivy? Esta distinción, quizás el problema es que a todo le llamamos enrolamiento y no todo es enrolamiento. El enrolamiento requiere estiramiento, sí, pero el acuerdo con tu hija de dónde van a ir a comer hoy, eso no es enrolamiento. El acuerdo con tu marido de cómo van a manejar mientras sea, es decir, si está dentro de tu contexto, eso no es enrolamiento, eso es un acuerdo. No lo llamen enrolamiento porque el enrolamiento implica expansión de contexto, implica evidencia concreta de que se logró. No una idea, no una emoción, sino evidencia completa. Tarjeta, compromiso y dinero. Enrolamiento. ¿Qué para cuándo? Enrolamiento. Pero vamos a cine, te voy a enrolar a ir a cine. No, no me jodas, eso no es enrolar. Dame un besito y voy. Si la película me gusta, voy. Eso es un acuerdo. Estratégicamente la mente lo vuelve como que todo es enrolamiento. Para mí la diferencia entre enrolar y convencer es que cuando yo voy a convencer a alguien es algo en lo que yo creo, es algo en lo que para mí no es incómodo crearlo. Está dentro de mis posibilidades. Necesito apoyo de otra persona, sí, pero yo no lo veo imposible para mí. No me va, o sea, lograrlo, el proceso no va a ser incómodo para mí. Necesito es un apoyo que me ayude porque solo no puedo. El enrolamiento es algo que va a ser incómodo para mí, que yo mismo estoy dudando si soy capaz o no soy capaz de hacerlo, como el enrolamiento al taller. Es un ejercicio, la metáfora del ejercicio de enrolamiento es perfecta porque tú estás en riesgo. Pero luego, cuando sales, no te pones en riesgo, no vas a ser honesto, le vendes a la persona, digo yo, les mienten.
No, eso usted no se imagina, ya le van a arreglar la vida. No te incomodas, no te arriesgas. Convencerlo es no arriesgarme. No, vea, hice un taller que me cambió la vida. Y usted tiene que hacerlo porque es que esto es buenísimo. Eso no es enrolamiento, eso es vender el taller, insisto. Convencer a la persona, convencerlo de que el taller es bueno. Y el taller no es bueno. El participante lo hace bueno o no. Pero el taller no es bueno. El taller es una metáfora, es un juego. Lo que hace bueno el taller es si después lo puedes aplicar en tu vida o no. Y eso no depende del entrenador, ni del centro, ni de nadie, depende del participante. Entonces el taller no es bueno. Rosalina, aclaré tu duda. Estoy de acuerdo en que cuando después de la cuna puedes tratar de salir a jugar, a buscar de nuevo, estoy de acuerdo. Esa es una vida de total participación. Pero no lo vuelvas entonces la regla de que cada vez que tienes una cuna tienes que salir de estirarte, ¿no? Disfruta la cuna, juega un ratito, diviértete y luego te vuelves a lanzar. Pero no te dejes atrapar por la conversación de la vida es dura y entonces es estiramiento, 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 porque entonces, pues no sé, la vida hay que gozársela también. Armonía, 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 yin y yang. ¿Preguntas o dudas? Sí, una pregunta. Entonces, ahora tengo claro que la distinción entre enrolamiento y convencimiento es que enrolar es incómodo y convencer es cómodo porque yo sé en qué voy a convencer a la persona, aunque la persona no sabe. En caso que quiero enrolar o convencer, porque todavía no lo sé, una persona, por ejemplo, que vaya conmigo a hacer un viaje de vacaciones. Y la persona no quiere, dice no quiere, yo le estoy enrolando o convenciendo ahora. Y al final ha dicho que sí, que va conmigo de viaje, pero luego el viaje no le gusta. Entonces, ¿qué era esto? ¿Enrolamiento o convencimiento? Me estás mezclando muchas cosas ahí. A ver, si yo quiero hacer un viaje, yo ¿sí? deseo hacer el viaje, yo anhelo hacer el viaje, es algo que yo quiero en el fondo de mi alma, ese resultado va a ser placentero, no es un estiramiento para mí, al contrario, es algo que quiero hacer. Pues yo voy a convencer a alguien que me acompañe. Y si lo convenzo, le vendí la idea. No lo enrolé, le vendí la idea. Y me la compró. Me compró la idea del viaje. Y fue. Ahora, pero el viaje... Espérame, pero yo hago una distinción después del resultado entre manipular y vender o enrolar o lo que sea que el término o el ejercicio que hayas realizado. En este caso, que tú lo convenciste, le vendiste la idea, si después de realizar el evento esa persona no está satisfecha, desde la perspectiva de lingüística del coaching contextual, fue manipulada. ¿Por qué? Porque ese logro no lo satisfajo, no le causó satisfacción. Entonces fue manipulada, lo manipulaste. Ahora, eso no es malo, porque si tú lograste lo que querías y disfrutaste tu viaje, pues
yo no soy responsable de la interpretación de los demás sobre la vida. Pero yo te diría, si fuera tu coach, ojo, porque la persona fue manipulada. Tan así fue manipulada que finalmente no disfrutó el viaje. Yo revisaría tus mecanismos. Ok. Pero enrolamiento Sí. no hubo. ¿Por qué? Porque el viaje para ti no era una incomodidad, no era imposible, no era un estiramiento. Al contrario, tú querías y deseabas y veías posible el viaje. Vale, Entonces, ahora eso no fue entendí. enrolamiento. Vale, ahora entendí. Y en caso que enrolo una persona a entrenamiento que es muy difícil para mí enrolar y la persona al final decide, vale, voy a estirarme a hacer enrolamiento, voy a arriesgarme y conocer las herramientas que me van a presentar. Hace básico, hace avanzado y luego no logra nada. Y dirá, bueno, esto no es para mí, no estoy contento que me enrolaste en este entrenamiento. ¿Qué era? ¿Enrolamiento? Pues yo lo mido en el básico. Si pasó al avanzado, lo enrolaste. Está enrolado. Ahora, de ahí para allá es que era decisión de él, no tenía nada que ver contigo. Vale. Si la persona entra al básico, le gusta, no le gusta, pero dice, ok, aquí hay algo, yo quiero seguir explorando. Y llega al avanzado. Enrolamiento. Lo que ocurre es que en el avanzado se la ponemos en su falda. Ok, esto no depende de ti, esto no depende de nadie, no depende de Ivona, no depende de ti. Y la persona no quiere, él quiere que le solucionen, ok, pero llegó hasta el avanzado. Digamos que fue enrolado. Vale. Enroló en el entrenamiento. ¿En qué no se enroló? En ese proceso que alguien hablaba arriba de enrolarme en mi vida, porque es que yo también tengo que enrolarme en, yo quiero crear algo distinto en mi vida, sí o no. Ese es un proceso personal. Hay gente que termina el entrenamiento, hay gente que hace la academia y no está enrolada en su propia vida. Sí. Aquí tienes ¿Entiendes? un vivo ejemplo. Ya hablamos al respecto hace unos días, ¿no? Y está bien, no es una mala vida, no estás mal, pero ajá, es como esperar, sigo esperando que baje la Virgen María y me ilumine. Y no sé, pues de pronto, pero el entrenamiento no es sálvate, ¿no? Cúrate, sánate. No, es, mira, que hay unas herramientas, úsalas. Tienes una red de apoyo, úsala y ve a vivir la vida que quieres vivir. Ahora, avance sabido, ¿me entiendes? Pero siempre habrá trabajo. Siempre. Uh-huh. Gracias. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta del tema? Estuvo denso, pero... Busqué todos los medios posibles de presentárselos desde otra perspectiva, a ver si les llega. No, ¿podrías mandar grabación por correo para que podamos escuchar otra vez? Muchas gracias. Gracias. La publicaré en el grupo. Bien. Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, entonces los dejo que sigan con su noche de verano. Una pregunta, ¿cuándo podéis viajar? ¿Cuándo puedes viajar? ¿Cuándo vienes a España? Vengo a Septiembre, España. octubre.
Septiembre se supone que abren aeropuertos en Colombia, pero todavía no lo han confirmado. Vamos a ver. Que hay una pregunta importantísima. ¿Enrolar a alguien debe ser vista como parte de mi proceso o parte de su proceso? Mira, yo honestamente pienso que tú te puedes entrenar en enrolar en muchos campos de la vida, entendiendo enrolar como salirme de mi contexto, invitar a alguien a que se salga de su contexto y crear una evidencia firme, palpable y, evidente, y tangible de que creamos un resultado por fuera. Me estoy entrenando a poner mi ego al lado y lanzarme. Y estoy entrenándome en que otras personas pongan su ego al lado y se lancen. Eso se puede lograr en muchas áreas de la vida, Rosalina. Sin embargo, el gran valor que tiene para mí el enrolamiento del entrenamiento es que en todas las áreas de la vida, cuando no enrolas, pagas un precio muy alto. Si tú no enrolas en tus negocios, pagas un precio muy alto. Porque o tu negocio no crece o tu negocio desaparece. Si tú no enrolas en tu relación de pareja, pagas un precio muy alto. Pues vas a tener la relación de pareja que no es la que quieres. Si no enrolas a tus hijos, pagas un precio muy alto. Si no te enrolas con tus temas de salud, pagas un precio muy alto. Ahora, ¿tú puedes entrenarte allá? Claro que sí. La gran ventaja de los procesos de transformación, como los entiendo yo, es que también te puedes entrenar en este campo, en donde si no enrolas, a través del coaching contextual, y esto tienes que entenderlo porque no todos los centros del mundo tienen este coaching, puedes usar ese fracaso para aprender algo de ti, para explorar tu inconsciente, para explorar tu contexto. Entonces, es un espacio, es lo que yo llamo un espacio seguro. Tú puedes entrenarte en el arte de enrolar en la vida, pero si fracasas vas a pagar precios. O puedes entrenarte en el arte de enrolar en el proceso de transformación, en donde si fracasas, nosotros los coach contextuales vamos a apoyarte a que tú obtengas una ganancia, aprendas algo de ti, descubras algo que te está limitando. No pasa nada si no enrolas. Ahora, yo sé que tú vienes de Superhumanos y allá había mucha presión, ¿no? Pero, por ejemplo, en España no tenemos, o sea, en España están alineados conmigo y no hay presión. Si no enrolas no pasa nada. Si no te van a castigar, no te van a lacerar, no te van a, no te vamos a joder mucho. Te jodemos, pero poco. Mentira, Andrés no jode a nadie porque no enrola. Creo. A ver los ojitos de todo el mundo, a ver si alguien está haciendo ojitos de, ay, ¿cómo no? No. Esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia entre los centros de un contexto de control, como era Superhumanos, y un contexto de elección, como es Be Happy. Por supuesto, los centros que utilizan el control son centros muy grandes, ¿no? 100 y pico personas en los básicos. Los centros que usan la elección son centros más pequeños, pero el trabajo es el mismo. Creo que contesté tu pregunta. Muy bien, pues... ¿Cuándo habrá básico online? Este fin de semana lo termino de diseñar, ya está en un 85-90% listo para que lo miremos con Ernesto, le hacemos unos ajusticos y yo creo que la semana entrante ya me siento con Andrés y definimos fechas y proceso, porque en realidad no es el básico que ustedes hicieron, es un proceso de introducción que va a llevar a un proceso de seguimiento y profundización. Es como
Es un básico más un PL, no va a ir avanzado. El avanzado virtual, desde mi perspectiva, o sea, podemos hacer lo mismo que hacemos en el avanzado durante un proceso de seguimiento, porque el estiramiento, que es el ejercicio más poderoso que tiene el avanzado, no se puede hacer digitalmente. No hay cómo hacerlo. Lo que están haciendo es una maricada. Perdón por el francés. Yo prefiero hacer un proceso de seguimiento bien poderoso, bien fundamentado, donde se manejen todas estas distinciones y todos estos ejercicios que se manejan en el avanzado a lo largo del tiempo, mientras estás trabajando en tus metas, utilizando el resultado del ejercicio de enrolamiento como alimento para tu proceso de coaching, y hacer un proceso de seguimiento mucho más poderoso y efectivo, enfocado en metas, posterior al básico, ¿no? A la introducción. Eso es en lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Pues ya lo tengo, como te digo, un 80%. Lo termino este fin de semana, se lo paso a Ernesto, lo miramos, lo dialogamos, lo paso a Andrés, lo miramos, lo dialogamos. Espero para la semana entrante, fin de semana entrante, ya tengan calendario de fechas de lo que viene. Mientras nos abren los aeropuertos. Bien, gracias. O de pronto nos quedamos haciéndolo digitalmente, no sé. Se salvan de volver a vernos a Ernesto y a mí por allá por España. Muy bien. Pues gracias a todos. No sé si no tienen más preguntas, regresamos todos a nuestra vida cotidiana. Ustedes váyanse a dormir, yo me voy a pasar un rato con mi... Ah, sí, estoy de acuerdo, Rosalina. Ese abrazo que permite el presencial es clave. Amigos, gracias. Espero que haya quedado alguna claridad y como una perspectiva distinta. Igual les mandaré el video cuando esté disponible, esta tarde o mañana. Gracias, César. Gracias. A ustedes, Gracias, César. descansen. Chao. Igualmente, chao. Gracias, que descansen. Gracias, gusto verlos a todos. Saludos, compa. Gracias Venga, a gusto, todos. compa. Gracias.